Bueno, entonces la cuestión es, ¿por qué nos llevan a la guerra? Algo que hace 3 o 4 años nos hubiera sonado imposible. Imposible, aunque viendo lo que estaba sucediendo en el ámbito geopolítico, era un horizonte previsible, que ya habréis oído hablar, que históricamente cuando un imperio está a punto de perder el poder se producen situaciones muy peligrosas, precisamente por eso. Bueno, entonces, de alguna forma era previsible que ese choque se iba a producir en algún momento. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué nos llevan a la guerra? Ya decimos, razón fundamental es el pánico, esa situación de pánico. Y esto salta, de una forma u otra, va saltando a las noticias, que esto se expresa de una forma o de otra. Aquí tenéis, enorme peligro para la OTAN. Ahí se dice, la OTAN está en peligro. Por lo que está pasando en Ucrania, por la prevista ya victoria de Rusia en Ucrania. Ahí se habla de la OTAN. Macron advierte muerte de Europa. Aquí habla es Europa la que está en peligro. Europa en peligro mortal, dice aquí Macron. Europa. Bueno, Macron advierte de que Europa puede morir si no crea su propio sistema de defensa. Bueno, propone poner las armas nucleares francesas al servicio de defensa europea, una Europa amenazada. Bueno. Bueno, militares de la OTAN ya están en Ucrania, Scholz rearma a Alemania con la vuelta del servicio militar obligatorio, Scholz llama a la producción masiva de armas, el primer ministro polaco Tusk reconoce la presencia de soldados de la OTAN en Ucrania. Llevamos un año y medio de una escalada continua, ya no entre Ucrania y Rusia, sino en la implicación de los países de la OTAN en el enfrentamiento con Rusia. Una escalada continua que todo el mundo sabe que va a terminar, si se sigue en la misma dirección, va a terminar en un enfrentamiento directo entre los países de la OTAN y Rusia. Eso es una guerra europea, una guerra continental o una guerra mundial, evidentemente. Bien. Decíamos el pánico. Rusia es el mayor riesgo existencial para Europa, se dice aquí. También. Von der Leyen, la guerra en Ucrania marcará para siempre el futuro de Europa. Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, decía, Rusia representa una amenaza existencial a nuestra Unión, a la Unión Europea. Bueno, más pánico. Pánico en la OTAN, dice aquí. Pánico en Europa, ante el escenario de una posible victoria de Rusia. Bueno, importante, claro, pánico en la OTAN, pánico en Europa, pero en realidad no hay un peligro para los países europeos en cuanto a tales. El peligro lo tienen esas élites que controlan Europa, que son las que realmente están en pánico. Es decir, si fuera una cuestión en la que lo que estuviera en juego fuese Ucrania, ¿qué pasa con el territorio de Ucrania? Pues evidentemente nadie se arriesgaría, vamos a una guerra mundial, que si vamos a una guerra mundial entre potencias nucleares, casi seguro que se vuelve guerra nuclear en algún momento. No se haría. Si pensáramos en los intereses de los ciudadanos, de ninguna forma. Entonces, si ese pánico existe, no es un pánico de los países europeos, es un pánico de esas élites que piensan que la victoria de Rusia en la guerra supone el avance definitivo de ese mundo multipolar, un salto adelante de esa influencia política e ideológica de Rusia, que ya es muy alta en Europa, y, en definitiva, una amenaza muy directa para su propio poder. El poder, ya lo hemos dicho antes, sobre el conjunto del mundo en principio, pero también en Europa y en Estados Unidos. Vale. Bueno, vamos a explicar esto de dónde viene esa amenaza rusa. Ya hemos dicho que ya antes de que Putin llegara al poder, en los años 90, ya estaban previendo que Rusia era una amenaza potencial. Bueno, aquí tenéis, ahí falta la primera línea. Bueno, Putin tiene una evolución curiosa, incluso en las fotos veis cómo su imagen es totalmente distinta, ¿no? De funcionario gris a líder carismático. Bueno, es un tema curioso, pero bueno. Cuando llega Putin al poder en el año 2000, por hecho ya termina esa década de los 90 con Yeltsin, en la que para Rusia es un auténtico desastre, un hundimiento económico, social, total, ¿no? Entonces se plantean, no es Putin, se habla de la revolución Putin, pero detrás de Putin había sectores del ejército, sectores de los servicios de inteligencias, cuadros de la administración, sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, el primer objetivo es echar del poder y someter a esos oligarcas, esos grandes inversores o grandes propietarios de multinacionales que controlaban
el poder político, ¿no? Y que estaban aliados con Occidente, ¿no? Entonces, el primer objetivo es echarles del poder. Y eso es lo que hacen durante varios años, ¿no? Con una semiguerra civil bastante tensa, claro. Segundo objetivo, estabilizar la economía. Esto lo consiguieron bastante bien, porque la economía rusa empezó a crecer con una media del 4% anual hasta el año 2015 aproximadamente, cuando empiezan las sanciones occidentales, ¿no? Y también, muy importante, prepararse frente a ese esperado ataque de Occidente. Ellos dicen, hombre, si Occidente ya desconfiaba de nosotros en los 90, pensaba que éramos un peligro potencial, encima estamos echando del poder y metiendo en la cárcel a las élites corporativas, en cuanto puedan, van a venir contra nosotros. Entonces dicen, bueno, vamos a prepararnos para ese esperado ataque. Lo primero es recomponer y fortalecer el ejército. Segundo, romper la estrategia de Occidente en los países musulmanes. Ya hemos dicho que a finales del siglo XX, si recordáis, ya en las nuevas estrategias se dice, ahora los enemigos son Rusia y China, hay que someterlos. Y ahí las estrategias que se plantean, fundamentalmente, esto es un poco raro y se ha discutido mucho el por qué es, pero la estrategia que se aprobó era no atacar directamente a Rusia y China, que son potencias nucleares, sino ir a por los países musulmanes. Los países musulmanes autónomos, independientes, y luego a partir de los países musulmanes desestabilizar Rusia y China a través de sus regiones musulmanas, que son muy importantes, tanto en el sur de Rusia como en el oeste de China, ¿no? Entonces lo plantean así, bueno, hay muchas, no vamos a entrar ahí el por qué se aprueba esa estrategia, pero se aprobó. Y además se mencionan países concretos que se pretendía invadir y destruir. Se habla de Afganistán, de Irak, de Siria, de Libia, de Irán. Y esto es lo que fueron haciendo. Una vez con un pretexto, otra con otro. Acabaron destruyendo Afganistán, destruyendo Irak, destruyendo Libia, también destruyendo, pero no dominando Siria. ¿Qué pasó en Siria? Pues la intervención rusa. Rusia intervino en Siria y consiguió, con unos recursos y con un esfuerzo limitado, pero consiguió neutralizar a Occidente y consiguió mantener a Siria como un poder autónomo, aunque eso sí, el país ya estaba destruido, ¿no? Pero bueno, de esa forma rompieron esa estrategia de Occidente con respecto a los países musulmanes. Y eso ya en sí mismo era otra razón de peso para, evidentemente, considerar a Rusia como un enemigo a batir a toda costa. Y luego ir construyendo alianzas, ¿eh? Primero una alianza estratégica con China a partir del año 2012, ya lo vamos a ver, cuando el actual presidente Xi Jinping, actual presidente de China, Xi Jinping llega al poder. Entonces, a partir de ese momento se empieza a tejer esa alianza muy directa entre China y Rusia. Luego, con China y Rusia conforman lo que hemos comentado antes, esa organización de los BRICS, con India, Brasil, Sudáfrica, que luego se ha ido expandiendo a otros países emergentes y en desarrollo. Bien, de esta forma se empiezan a compartir lo que se ha llamado estrategias anticorporativas, que nacen en Rusia con Putin a partir del año 2000, en China con Xi Jinping a partir del año 2012. El punto de partida es distinto, porque China tenía, creo que ya no sé si lo hemos comentado, un pacto estratégico en el Partido Comunista con las multinacionales occidentales, que fue muy importante para el desarrollo industrial de China, que China lo aprovechó muy bien. Las multinacionales se beneficiaron pues, con mercados nuevos y mano de obra barata, fundamentalmente, ¿no? Pero ya había tendencias internas dentro de China crecientes que decían, bueno, está muy bien lo que hemos hecho aprovechando esos acuerdos, pero ojo, hay que limitar el poder de las grandes corporaciones, de las multinacionales. Y esto se empieza a llevar a la práctica cuando Xi Jinping llega al poder en 2012. Entonces se dan cuenta de que sus estrategias y las de la Rusia de Putin coinciden perfectamente. Limitar el poder de las grandes corporaciones dentro de Rusia y dentro de China y, de alguna forma, abordar estrategias anticorporativas en el conjunto del mundo a través de ese proyecto de mundo multipolar. Bueno, luego ese papel de los BRICS se va extendiendo, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania. Se crea una división del mundo en dos partes. Por un lado Occidente y por otro lado los países emergentes y en desarrollo. Ya sabéis, bueno, antes se hablaba del primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo. Ahora ese concepto de tercer mundo se ha convertido en los países en desarrollo, se dice, ¿no? Y los países que han salido rápidamente del
subdesarrollo, vamos a decir, para convertirse en países cada vez más avanzados, son lo que llamamos países emergentes. Bien, entonces, en el 2022, casi la gran mayoría de los países emergentes y en desarrollo apuestan a favor de los BRICS, con lo cual se rompe, de alguna forma el mundo se divide en dos, Occidente y sus aliados por un lado y los países emergentes y en desarrollo por el otro. Esto ha sido muy importante. Y los BRICS está creciendo muy rápidamente, ahora son ya 10 miembros con alrededor de 40, 50 peticiones que seguramente este año o el año siguiente se concretarán a través de una organización un poco distinta, ya han dicho. Bueno, esto quiere reflejar ese concepto de una revolución antioligárquica, que es el fondo del proceso de eso que llaman revolución Putin, ¿no? Esta es la imagen de Putin y los que están detrás son oligarcas, de los que quitó del poder, ¿no? Bueno, como consecuencia de esa revolución antioligárquica se produjo una huida de los oligarcas de Rusia, ¿no? Bien, y esto es una forma de reflejar las transformaciones socioeconómicas que se producen en Rusia a partir de la llegada de Putin al poder, ¿no? En distintos sectores estratégicos pasó algo parecido a esto, ¿no? Este es el sector bancario donde está perfectamente medido el peso de la banca pública y la banca privada. Entonces aquí tenéis como en la Unión Soviética el 100% era público. Durante la época Yeltsin, en los 90, se produce un proceso de privatización masivo y ese proceso de privatización masivo se revierte a partir de la llegada de Putin al poder, de tal forma que ahora es cerca de un 75% que es banca pública. Pero claro, el que controla el sector bancario controla la economía. Entonces, esto es una parte fundamental a la hora de definir qué era la economía de Rusia en los años 90 y qué es lo que ha pasado con la economía de Rusia a partir de entonces. Algo similar ha pasado en los distintos sectores estratégicos, armamento, aeronáutica, energía, etc. Estábamos hablando siempre de muy grandes empresas. Bien, esto no quiere decir que ellos estén planteando volver a la Unión Soviética, pero sí al poner en marcha algunos instrumentos que para ellos son fundamentales para asegurar el control, digamos, por parte de los ciudadanos de la economía. Bien. Bueno, muy interesante para reflejar lo que esto suponía, ¿no? Khodorkovsky. Khodorkovsky era uno de estos oligarcas que se hizo con el poder en Rusia en los años 90. Este era uno de los más importantes, era el propietario, presidente de Yukos, de una gran petrolera, y en esa revolución Putin pues fue sacado del poder, luego procesado, luego encarcelado y terminó en el exilio, en Gran Bretaña, como casi todos ellos, ¿no? Bueno, aquí tenéis un libro que se escribió sobre él, ¿no? El asunto Yukos, Putin y el oligarca. Aquí le tenéis a Khodorkovsky como referente de esos oligarcas, vamos a decir, neutralizados, encarcelado, ¿no? Bueno, y esto es interesante porque es una referencia muy clara en este momento para ver cómo esos oligarcas rusos que fueron apartados del poder son nuestros oligarcas en buena parte. Bueno, los oligarcas rusos que se hicieron con el control de Rusia en los 90 estaban claramente aliados desde el primer momento con los que dominan Occidente, que se suele hablar de Wall Street y la City, ¿no? Para simplificarlo, ¿no? Tienen intereses compartidos y esto es muy importante en este momento. ¿Por qué? Pues porque nos está diciendo por qué el terror de Wall Street y de la City a esa influencia política e ideológica de Rusia en Occidente. Es decir, si estos han hecho eso en Rusia y les ha salido bien y han podido desarrollar otro tipo de políticas a partir de ese momento, pues en el momento en que la influencia política de Rusia se extienda, como se está extendiendo muy rápidamente, pues los ciudadanos occidentales van a decir yo también y les van a echar del poder, ¿no? Bueno, este es ese concepto, ¿no? ¿Qué impide que los europeos y americanos en este momento o dentro de unos años hagamos lo mismo? Bueno, aquí tenéis una entrevista de este señor Khodorkovsky, que es el que hemos visto encarcelado, una entrevista de hace unas semanas, pero es una entrevista muy interesante en la que reconoce expresamente que ellos actuaban coordinados, ¿por quién? Por los Rothschild. Supongo que sabéis quiénes son los Rothschild, ¿no? Dentro de las grandes familias que controlan la economía de Occidente, pues uno de los grandes referentes históricos, ¿no?
Entonces, ellos actúan coordinados por los Rothschild. Esto nos dice muy claramente, era algo que más o menos se sabía, pero el que lo diga él le da un peso mucho más importante a todo esto, ¿no? Es decir, son los mismos, ellos mismos eran, su gente era la que estaba siendo echada del poder, encarcelada, etc., ¿no? Entonces, el por qué para ellos Rusia tiene que ser un objetivo a batir es casi evidente, ¿no? Bueno, que tenéis Rusia frente a Wall Street, Putin, Khodorkovsky, los Rothschild, Wall Street, ¿eh? La cadena es clara, ¿no?